Lucas capítulo 18, los primeros 14 versículos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos predicando el mensaje que titulamos Advertencia o Amenaza. Porque en el capítulo 17, si ustedes van conmigo al versículo 20, se van a dar cuenta de que hay una pregunta que se le formula al Señor Jesucristo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en el capítulo 17, en el versículo 30, nosotros vemos cómo el Señor le da una solemne advertencia a los que le estaban haciendo la pregunta, y con esto a todos nosotros, en cuanto a cómo estaría el panorama o cómo estaría el mundo en el momento en que el Señor Jesucristo viniera a establecer su reino. Fíjense que en el versículo 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y si leen el anterior, versículo 29, dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿están conmigo? ¿Me siguen? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Está hablando de destrucción. Estaba advirtiendo de que el mundo estaría en esas condiciones, y así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifestase, ¿verdad? Como dice el versículo 30. Así como sucedió en los días de Lot y así como sucedió en los días de Noé. Fíjense que también en el versículo 32 hay una advertencia, cuando dice una amenaza, como quien dice, cuando dice: acordaos de la mujer de Lot. Y está hablando de lo que le sucedió a aquella que tenía su corazón apegado completamente a Sodoma, a este mundo, a sus posesiones, a su vida, ¿verdad? Y cómo desobedeció el mandato del Señor de escapar sencillamente de aquel lugar que sería sometido a juicio. En ambos casos estamos hablando de una amenaza, una advertencia que viene como consecuencia de una pregunta específica que le hacen, que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el momento en el cual el Señor juzgará este mundo y lo destruirá por fuego. Pero es interesante que luego de eso el Señor pues formula 2 parábolas, y las 2 parábolas parecen estar relacionadas con la temática de la oración. Tanto la parábola del juez injusto con la viuda como la parábola del fariseo y el publicano. Pero sin embargo subyace un tema que se repite una vez y otra vez y otra vez en ambos casos, que tiene que ver con la justicia, la justificación. Se habla de un juez, se habla de juicio, se habla de justificación, de ser justificado una vez y otra vez. Y si analizamos la parábola, podemos darnos cuenta, las 2 parábolas, podemos darnos cuenta que el tema de la justicia o la justificación está más presente todavía que el tema de la oración. Pero sin lugar a duda, la primera de la parábola enseña por contraste aquí cómo debe ser la oración que debe ser correcta. Y fíjense que en esta parábola, la del juez injusto y la viuda,
nosotros podemos ver claramente que la perseverancia en la oración es la recomendación o el consejo de Dios en cuanto a esta temática. El primero de los versículos lo dice de una manera muy clara. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Veo que están distraídos o que tal vez es que estoy hablando muy rápido. No, ninguna de las dos. Pues en consecuencia sigo adelante. Dos parábolas. Un factor común en ambas, que se trata el tema de la oración, pero mucho más allá del tema de la oración se trata el tema de la justificación. Y precisamente vamos a predicar esta mañana un mensaje que hemos titulado para ser justificado, para ser justificado. En ambos casos también se presentan analogías por contrastes, o sea, se contrasta la actitud de un juez injusto con Dios, el Padre Celestial, que es por el contrario un juez justo. Y se contrasta también un hombre que está orando de una manera soberbia y orgullosa. Gracias te doy, Dios, porque yo no soy como los otros pecadores. Y aquel que sencillamente no se atrevía ni siquiera a levantar su vista del suelo. Hay un gran contraste y la enseñanza, sin lugar a duda, viene como consecuencia del análisis o la presentación de ese contraste. Pero cuando hablamos de la primera parábola, o sea, de la parábola de la oración, en la cual se exhorta a la perseverancia en la oración, fíjense que utiliza la palabra encaques, que significa no desmayar o no desanimarse o no cansarse pura y simplemente. Y si Dios dice aquí que debemos orar siempre sin desmayar, sin cansarnos, sin agotarnos, es porque evidentemente la oración agota. Y es algo que nosotros tenemos que fijar en nuestra mente, que sencillamente la oración es una lucha, es una batalla, es algo que debemos hacer como una labor, y no es una labor cualquiera, es una labor que si se hace, si se lleva a cabo de la manera apropiada, es una labor agotadora, completamente agotadora. Ustedes pueden recordar la oración del Señor Jesucristo en Getsemaní. Dice la Escritura en Lucas capítulo 22, versículo 24, que Él estaba en agonía, y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor eran como gotas de sangre. O sea que realmente fue algo tan intenso, tan profundo, tan denso, por decirlo así, en términos emocionales, que el Señor estaba agonizando en Getsemaní porque estaba orando más intensamente. La oración es una labor, y si es una labor o una faena, tenemos que llevarla a cabo con la disposición de hacerlo, no obstante el trabajo o el sacrificio que sea. Y cuando el Señor habla acá sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no solamente está hablando de la constancia, sino de la intensidad de la oración, a fin de que nosotros realmente tengamos oraciones que conmuevan, por así decirlo, el reino de los cielos. Si hay algo que Dios promete es precisamente la respuesta a la oración. La respuesta y la respuesta rauda conforme a su voluntad. Y si nosotros realmente somos personas de fe, debemos nosotros proponernos en nuestras vidas tener vidas de oraciones y ser hombres y mujeres de oración. Y esto implica que nosotros tenemos que separar un tiempo para orar. Como dice él, siempre, porque siempre va a... Y debemos hacerlo con tenacidad, intensamente. Hermanos, la exhortación es muy clara acá. Cuando nosotros hablamos de orar, estamos hablando de hablar con Dios. Pero estamos hablando también de adorar a Dios, porque la oración es una forma de adoración. Los verdaderos adoradores oran y adoran en espíritu y en verdad, y esto se hace a través de la oración. Es cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor. La oración implica confesión también, así como implica alabanza. Implica súplicas y peticiones, porque tenemos tantas necesidades, y no solo nosotros, sino los otros, por los cuales debemos interceder, porque tenemos ese privilegio de poder interceder. Consecuentemente, la oración es interceder, la oración es mediar, la oración es juzgar al mismo tiempo, la oración es expresar las expectativas que nosotros tenemos, e inclusive la oración va mucho más allá de eso, es dar por sentado el hecho de que Dios inclina su mano a favor de aquel que ora. Hermanos, la oración es algo fundamental, y es una consecuencia de tener una relación personal y íntima con el Señor. Es hablar con aquel que nos es íntimo, familiar, cercano, aquel que nos ha permitido a través de su carne atravesar el velo y poder entrar directamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro.
nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si una persona no tiene una comunión estrecha con Dios, pedirle que ora es sencillamente decirle, habla como una cotorra. Las cotorras son capaces de hablar. Y a veces llegan a hacerlo como los pericos, ¿verdad? O diferentes aves, de una manera tal que podría decir, oye, me pensé que era una persona que estaba hablando. Pero sin embargo, no saben lo que dicen. Cuando una persona no tiene una relación cercana a Dios, sabemos bien que la Biblia dice que no toda oración es oída por el Señor. No en vano, lo aclara la palabra de Dios cuando dice en Isaías, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque sencillamente sus manos estaban llenas de sangre. Y en Juan capítulo 9, versículo 31, se aclara que Dios no oye a los pecadores. Que solo si alguno ciertamente es temeroso de Dios y hace su voluntad, solamente a ese pecador es que oye. Aquel pecador que penitente y arrepentido clama a Dios buscando su perdón, su misericordia y estando dispuesto a hacer su voluntad. Pero si tenemos una relación con el Señor, si hemos sido hechos hijos de Dios, si Dios es nuestro Padre, ¿qué dice Él? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Si vosotros siendo malos podéis y sabéis y queréis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Por eso la exhortación es a una vez y otra vez y otra vez insistir en la oración, insistir en la oración. Hermanos, tenemos que orar ciertamente, pero para orar hay un prerequisito básico y es hacerlo creyendo, en plena certidumbre de fe, como dice la Escritura. Si no, es imposible que nuestras oraciones se eleven si ciertamente no creemos que lo recibiremos y que nos será hecho. Fíjense que precisamente a eso es que se refiere aquí en el versículo 8, el Señor Jesucristo, hablando de la primera parábola en el contexto de la pregunta que le hacen en el capítulo 17, versículo 20, o sea, de su segunda venida. ¿Y qué dice en el versículo 8? Os digo que pronto os hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Claro que el Señor va a responder a sus escogidos que claman a Él de día y noche, que están pidiendo por ser justificados, guardados, protegidos. Claro que el Señor va a estar en los últimos tiempos más que nunca pendiente a las oraciones de los suyos. Pero sin embargo, se pregunta a Él, el prerequisito fundamental de la fe, ¿estará ahí presente para cuando el Señor venga? Porque sin lugar a duda, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, absolutamente, nuestras oraciones podrán tener ninguna eficacia. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces es que diríais este monte, desarraigaos y echaos al mar, y os será hecho. Pero la fe es el prerequisito fundamental. Ahora, esta fe, como sabemos bien, no solamente es prerequisito para ser escuchado, sino que esta fe es prerequisito también para ser hechos hijos de Dios, porque solamente a los que creen a Dios y por la fe en el nombre del Hijo de Dios le reciben como su Señor y Salvador, esos son los que son hechos hijos de Dios. Pero la Dios, sino que la fe es precisamente el factor fundamental para que nosotros podamos ser salvos, porque por gracia es que somos salvos y por medio de la fe. Sin fe es imposible absolutamente ser salvos. Sin fe, en consecuencia, es imposible que nosotros seamos justificados delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 lo dice muy claramente. Justificados pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Pero no tendremos paz para con Dios, estaremos en enemistad con Dios por causa de nuestro pecado hasta tanto que seamos justificados por la fe. Y esta segunda parábola, la parábola del publicano y del fariseo, enfatiza no simplemente la oración, sino va mucho más allá, la actitud que había en el corazón de ambos, de cada uno de los que estaban clamando a Dios en oración. Y vemos que concluye la parábola diciendo, os aseguro que este fue justificado antes que el otro. Uno fue justificado delante de Dios y el otro no lo fue. ¿Qué es ser justificado? ¿Qué es ser justificado?
Ser justificado, ustedes saben lo que es, ¿verdad? Significa ser declarado justo. Y para ser declarado justo es necesario antes que seamos perdonados. Porque por nuestro pecado somos culpables y por el pecado nosotros lo que nos espera es la condenación. Pero si Dios nos perdona y nos declara justo, simplemente por la fe en el Señor Jesucristo, cuya sangre derramó en el Calvario para redimirnos del pecado, para pagar por la culpa de nuestro pecado, entonces nosotros somos justificados delante de Dios. Cuando se habla de ser justificados, se está hablando de ser librado de sufrir la condena que viene como consecuencia de nuestra propia falta. Es cuando Dios dice sencillamente: la deuda es saldada porque es perdonado. Esa persona es perdonada. No hay cuenta pendiente. Le declaro justo. Y esto es precisamente algo que sucede como un regalo de Dios y que no es nada que nadie pueda merecer o lograr por su comportamiento, por su obra. Porque si fuera así podría gloriarse de hacerlo. Ahora, de eso es que se trata la segunda parábola, de ser justificado. De ser justificado. Y saben una cosa, para ser justificados tenemos que ser como el publicano. Tenemos que ser como el publicano. Miren lo que dice el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo era el publicano? Entramos en el mensaje de la mañana. Entramos en el mensaje de la mañana. ¿Cómo era el publicano? Porque para ser justificado hay que ser como él, sin lugar a dudas. Bueno, en primer lugar, vemos que era una persona que era reconocida como pecadora. Era un publicano, y lo dice el texto. Él sabía quién era y lo que era. No hay cosa peor que cuando una persona pues se engaña a sí mismo creyendo ser lo que no es. Él sabía quién era, no ocultaba de sí mismo ni de nadie su condición. Era un pecador y un pecador genuino. Y mejor es un pecador genuino que un religioso hipócrita. Porque hay esperanza para aquel que conoce su falta, que reconoce su pecado. Hay de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. No hay nada peor que un fariseo hipócrita. ¿Qué más podemos decir de este publicano? Si queremos ser como él, tenemos que conocerlo. Nosotros vemos que él hizo algo muy sensato y es buscar de Dios. Porque pecadores somos, pero no todos acudimos a la fuente del perdón y de la redención. Y él fue donde el Señor, y fue donde el Señor. Ustedes saben por qué, a diferencia del resto de los publicanos y pecadores, porque de alguna manera el Señor le dio convicción de pecado, le hizo sentir las consecuencias y la carga de su pecado. Hay personas que son como los caballitos valientes que tienen la carga y no la sienten. Pero cuando el Señor te da convicción de que ciertamente estás en falta delante de Él, pues debes actuar en consecuencia y no disiparte o distraerte en cosas superfluas. Vemos nosotros aquí que el fariseo fue porque sencillamente estaba cumpliendo con su religión. El publicano fue al lugar correcto, al templo. El fariseo fue al lugar correcto, al templo. Pero fueron en dos actitudes completamente diferentes. El publicano fue buscando de Dios, donde él entendía que podía tener un contacto con Dios. El fariseo fue al lugar donde él cumplía con su ritualismo y con su religión. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el lugar de Dios? Quisiéramos decir que Dios está aquí, sí, Dios está aquí, en mi presencia está en todo lugar. Pero ¿dónde debemos ir nosotros a fin de encontrarnos con el Señor? La Biblia dice que Él no habita en templos hechos por mano de hombre, ni es administrado por mano de hombre como si necesitase de alguien. Que por el contrario, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sin embargo, es muy importante saber que en ese mismo pasaje al cual estoy refiriéndome, cuando el apóstol Pablo está predicando en Atenas, él dice de una manera muy clara que
Todos pueden hallarle porque, aunque sea palpando, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿De qué depende entonces? ¿Del lugar físico donde tú vas? No, de la actitud de tu corazón cuando tú te acercas. Y este hombre fue con la actitud correcta, al lugar correcto, buscando del Señor en el lugar donde Dios solía manifestarse. Algunos dicen, bueno, yo puedo encontrarme con Dios en el baño de mi casa. Es posible que sí, pero no es el lugar donde tú debes ir a buscar a Dios. Recuerden aquella imagen de aquel zumbido y terremoto en el cual pensó que se manifestaría Dios. Y sin embargo estaba detrás del soplo delicado. Hay lugares específicos donde el Señor se manifiesta y lugares donde no podemos pretender encontrarnos con el Señor porque son territorios del enemigo. Este hombre fue al lugar correcto. Y el lugar correcto, sin lugar a duda, es en la intimidad de un corazón sincero que busca del Señor con todo corazón y que se aparta para ir al encuentro del Señor. Hermanos, si queremos ser justificados, tenemos que ser como el publicano. Este publicano fue delante de la persona correcta, en el lugar correcto, y se confesó delante de la persona correcta. Ustedes saben muy bien que en el año 1215 el Papa Inocencio estableció lo que nosotros conocemos como la confesión sacramental, que tú vas donde un hombre tan pecador como tú y eventualmente más pecador que tú, y delante de esa persona tú confiesas una cantidad de faltas y a cambio de eso te regala una absolución con unas cuantas penitencias verbales. Falso de toda falsedad. Esa no es la confesión que Dios quiera. La Biblia enseña claramente que solo Dios puede perdonar los pecados. Recuérdense el episodio de Simón el Mago en el libro de Hechos, cuando él pensó que podía por dinero conseguir el poder de impartir el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que le dijeron los apóstoles? Le dijeron pura y simplemente, arrepiéntete pues de esa tu maldad, por si quizás Dios te perdone este pecado. Porque Dios es que perdona el pecado. Ni siquiera eran Pedro y Pablo quienes podían hacerlo, sino Dios. La falta entre hermanos se perdona entre hermanos, pero todo pecado es una transgresión a la ley de Dios y debemos acudir donde Él. Y por eso, en Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 8 y 9 dicen, si nosotros somos capaces de decir que no tenemos pecado, estamos diciéndole a Dios que Él es mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿dónde es que tenemos que ir? Donde fue el publicano, delante del Señor, el cual de antemano sabe quiénes somos y qué hemos hecho, y reconocer nuestra pecaminosidad delante de Él. Es tan simple como lo siguiente. Cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios, estamos justificando a Dios. Estamos justificando la ley de Dios que condena al pecado. Estamos diciéndole a Dios, Dios, tú tienes razón en cuanto a mí. Yo lo sé y lo siento. Yo lo sé y lo siento. Si queremos ser justificados, tenemos que hacer como el publicano. Este hombre estaba recogido. Dice el texto aquí que él se mantenía de lejos, ¿verdad? Y desde lejos, en la intimidad de su dolor, consciente de su pecado que le avergonzaba, él hizo una oración en secreto. Él oró en secreto. Como dice la Escritura que debemos orar. Mas tú, cuando entres en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Dios te salve María. Como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. No se trata de eso. Se trata de un corazón
contrito y humillado, el cual nunca jamás el Señor va a despreciar. Si queremos ser justificados, tenemos que tener la actitud de este hombre. Un hombre que no era capaz ni siquiera de alzar los ojos hacia arriba. Decía que él miraba hacia el suelo todo el tiempo. Dice, el publicano estando lejos, versículo 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que por el contrario, mantenía los ojos hacia abajo completamente, como si sintiera el agobio del peso de su pecado, la vergüenza por su pecado, no como hoy día, que se predica, ven a Cristo para que tú tengas una vida plena y tengas todo tipo de bendiciones, y las personas sin ninguna contrición, sin ningún arrepentimiento, entonces vienen con una sonrisa y pasan adelante y hacen una oración automática. Y luego se les declara salvos. Este hombre estaba ciertamente avergonzado por su pecado, entristecido por su pecado. Fíjense que inclusive dice el texto que se golpeaba el pecho. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué lo hacía? Es como si quisiera castigar a su corazón malvado, reconociendo su iniquidad. Aquel corazón que le causaba la desgracia y aquel mismo lugar donde se concibe el pecado, en el corazón, en el mismo corazón. También la liturgia trató de malear este hecho. Ustedes recuerdan el rezo católico romano del yo pecador. Yo pecador me confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, porque he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Parece jocoso o simpático, pero qué triste. Millones de personas que hay que ir a un sitio y golpearse el pecho ya tienen su problema resuelto. Y lo hacen con toda una sonrisa, con una ligereza. Pero fíjense cómo cae en contradicción. El mismo rezo el mismo yo pecador de la liturgia católica, luego que dice por mi culpa, por mi grandísima culpa, dice por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedéis por mí a Dios nuestro Señor. Amén. La religión del fariseo, Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás pecadores. Yo hasta mi diezmo de todo, no de una parte, de todo lo que gano lo doy. Posiblemente mejor religioso que muchos evangélicos. Cumplidor, ¿verdad? No, como este publicano. A la religión. Si queremos ser justificados, debemos ser no como el fariseo, sino como el publicano. Este hombre se golpeaba a sí mismo en una actitud de contrición, arrepentido de todo corazón. Pero sobre todo, ¿qué era lo que pedía al Señor? En vez de declarar su justicia, él pedía: sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Tú que estás aquí en esta mañana, ¿has hecho alguna vez esa oración? Si nunca has orado al Señor pidiéndole que sea propicio a ti, tú no eres un convertido, no eres un creyente, no eres un cristiano, no eres una cristiana. Esa es la oración del penitente. Eso es lo que precisamente Dios quiere que le pidamos. Él quiere que antes bien que condenarnos por nuestro pecado, Él en su misericordia y en su gracia por la sangre de Cristo nos sea propicio a nosotros, limpiándonos, perdonándonos, justificándonos. La propiciación es el centro del misterio de la cruz. Se trata de sustitución o misericordia por sustitución, o sustitución por sacrificio. Cristo paga por nuestros pecados, Cristo cumple con la justicia divina. Consecuentemente, Dios es propicio al pecador por causa del sacrificio de su Hijo Jesucristo, al cual Él pone en propiciación por nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio.
sé propicio a mí, pecador, algo que solamente puede suceder por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarnos de todo pecado. ¿Has hecho esa oración? Así como el publicano ha dicho: Señor, sé propicio a mí. Cúbreme con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Perdona mis pecados. No veas quién yo soy, sino mira a Cristo y sé propicio, favorable, misericordioso hacia mí. Si queremos ser justificados, tenemos que hacerlo individualmente, personalmente, bajo convicción de pecado, en la certeza de que a menos que el Señor sea propicio a nosotros, nos perderemos para siempre. El juicio de un Dios santo caerá sobre nosotros. Si queremos ser justificados, tenemos que ser como el publicano. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Tenemos que suplicar por su misericordia y su perdón. Y entonces el resultado lo vemos nosotros claramente en el último de los versículos, cuando dice: os digo, versículo 14, que éste descendió a su casa justificado. Justificado. No fue justificado por sus obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No fue justificado por sus méritos, no los tenía ninguno, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No fue justificado por su religión, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y obtuvo en consecuencia la salvación de la ira, la herencia de la vida eterna, la paz que su corazón no tenía en cuanto a su relación con Dios. Pero más que esto, el enaltecimiento de parte de Dios. Fíjense cómo dice el texto al final: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla como Él lo hizo, ¿será qué? Enaltecido. Simplemente el Señor tomó aquel pobre pecador y lo enalteció. ¿Por qué? Porque se humilló correctamente delante de Dios. El pecado de la soberbia es el gran impedimento. El gran impedimento. Hasta que no dobleguemos nuestro orgullo delante de Dios, reconozcamos no solo quiénes somos, sino quienes no somos y quién Él sí es. Entonces podremos nosotros, con la actitud correcta, recibir de parte del Señor misericordia y gracia, para que la sangre de su Hijo Jesucristo nos haga propicio a Dios y recibamos de Él el perdón y la misericordia, la justificación que necesitamos. Dos parábolas. Ambas tienen que ver con la oración. Pero sin lugar a duda, que así como la primera de ellas está en su contexto entrelazada con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda lo está con nuestra realidad como pecadores, indignos, miserables. Y la misericordia de un Dios bueno y justo, que si bien es tardo para la ira, no tendrá por inocente al culpable. Vamos a orar. Tal vez esta mañana tú quieres decirle al Señor: sé propicio a mí, pecador. Ahí en tu lugar donde estás, hazlo. Hazlo. Hoy, ahora, hazlo.
Tenemos un Dios bueno y misericordioso. Acude a Él. Confiesa tu pecado delante de Él. Acógete a su gracia y a su misericordia. Y pídele que sea propicio a ti, que te justifique, que te perdone, que te salve, que te perdone, que te salve, que te justifique. Padre Celestial, te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Padre, por tu plan perfecto para salvar a esta humanidad caída. Y por la obra de tu Santo Espíritu en la intimidad de nuestros pensamientos y nuestros corazones que nos hacen vernos como tú nos ves. Y por atraernos hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por perdonar nuestras iniquidades. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para salvarnos. Gracias, Padre, por legarnos tu palabra para que podamos conocer exactamente tu voluntad, plan y propósito para nosotros. Ahora, Señor, muévenos para que confesemos nuestros pecados, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Rogamos, Padre, que nos despidas con tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.